Muy bien, Juanma Morales, en la voz de él vas a escuchar la agenda económica de esta jornada. Vamos. Bueno, en primer término, no podemos dejar de mencionar el dólar, ¿no? Hoy el dólar blue subió 1 peso respecto a ayer, entonces bate un nuevo récord. Estamos hablando de que hoy pasado el mediodía el dólar blue estaba alrededor de 197 pesos, entiendo que es como cerró hoy. En 197. Sí. Así que, bueno, eso dejarlo mencionar, la presión que se está ejerciendo sobre el dólar. Bueno, ya lo hemos mencionado infinidad de veces por a qué se debe todo esto. Lo cierto es que es interesante cómo se va descontrolando cuando estamos cada vez más cerca de las elecciones. Hay que ver qué efecto tiene esto en el rendimiento electoral, la performance electoral del oficialismo. Pero vamos a hablar también de Alberto Fernández, de Guzmán, que se van a reunir con el FMI. La idea es que, el presidente viaja a Roma, a la cumbre del G20, donde, estaría cerrando una reunión bilateral con Kristalina Georgieva. Pero, ¿cuál es otra cosa a destacar importante? Es que 2 días antes, es decir, probablemente hoy o mañana, se esté reuniendo Martín Guzmán con Kristalina Georgieva. O sea, en la primera reunión que va a tener Kristalina Georgieva con Martín Guzmán se abordarían temas que tienen que ver con lo técnico, con detalles técnicos del plano del acuerdo. Y después, posteriormente, entre el viernes y el sábado, se reuniría Alberto Fernández con la presidenta, con la directora del FMI, para acordar, o charlar sobre en términos políticos, ¿no? Obviamente que una cosa no puede una no puede decir la otra. Yo creo que lo que hay son dudas de que el gobierno tenga la voluntad política y el apoyo político, incluso interno, para llevar a cabo un acuerdo con el FMI y respetarlo, ¿no? Así que, lo que dicen fuentes de algunos diarios y que han consultado con la Cancillería y con Casa Rosada es que Alberto Fernández tendría un 99% el acuerdo cerrado. Pero esto ya lo viene diciendo hace varias semanas y no ha generado ningún impacto. Por el otro lado, se vio una entrevista muy interesante con Héctor Torres, que es el ex representante de Argentina ante el FMI. Es el diplomático que ha sido parte en anteriores ocasiones de negociaciones entre la Argentina y el FMI. Y lo que dice Héctor Torres es que cree que la negociación de un programa a 10 años, tal como está planteando Argentina, un acuerdo de facilidades extendidas, dice que está muy verde. O sea, es lo contrario a lo que están diciendo desde el gobierno. Además, lo que dice Héctor Torres, que es una persona que conoce cómo se negocia con el FMI, conoce los términos, conoce qué se pide, lo que dice es que Guzmán, digamos, estuvo flojo un poco en una entrevista que recientemente dio a C5N, donde, Guzmán permanentemente está pidiendo que se apure al FMI, cuando por el otro lado no hay nadie que esté apurando al gobierno para elaborar un plan, ¿no? La estrategia del gobierno no es presentar un plan ante el FMI, sino que es presionar al grupo del G20 para que el G20 emita algún comunicado, alguna sugerencia al FMI para que reduzca las sobretasas que le cobra Argentina. Pero lo cierto es que el gobierno no quiere presentar un plan. Y no da señales. Exacto. Todas las señales que da, ¿sí?, el gobierno argentino, ¿sí?, van en contra del sentido común y también se pone en la vereda de enfrente de la posibilidad de elaborar un plan sustentable para generar un acuerdo por medio del cual nos permita salir de este caos, pero con controles de precios, con controles de precios, con una inflación fenomenal, y a su vez, con una brecha cambiaria de magnitudes colosales, seguramente el Fondo Monetario Internacional les va a decir, señores, esto hay que corregirlo. Es más, con respecto al tema de la brecha cambiaria, ya hizo foco el Fondo Monetario Internacional en su momento, ¿te acordás? Obviamente, sí. Lo que el gobierno, lo que el FMI pide es que no haya cepo, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de que no haya cepo? Que se unifiquen los tipos de cambio. O sea, y cuando vos tenés un tipo de cambio unificado, obviamente no estás hablando de brecha cambiaria porque no tenés mercado paralelo. Ahora, esto se tiene que hacer en el entorno, en el contexto de un plan económico.
Por el otro lado, otro dato interesante que manifiesta en la entrevista Héctor Torres es la posibilidad que se estaría barajando del gobierno en recibir algún préstamo bilateral con sus aliados estratégicos, Rusia y China. Sí. Recordemos que... ¿Que un nuevo swap? Claro, bueno, un swap es un préstamo, es un intercambio de monedas que hacen los bancos centrales, pero en este caso está hablando de un préstamo bilateral, también puede ser una especie de swap. Lo cierto es que China es el principal acreedor del mundo en términos bilaterales con otros países. O sea, es el país que más préstamos bilaterales da a países en vías de desarrollo, en emergentes. Y esto, digamos, le da un peso político importante, ¿no? Y esto es lo que los estadounidenses tienen, lo que los norteamericanos les llama la atención y están mirando. El poder de China en cuanto a la capacidad y ser el mayor acreedor del mundo en préstamos bilaterales entre países. Lo cierto es que, como decíamos, Argentina está haciendo lo que sea con tal de no presentar un plan. Sabemos muy bien, y acá lo hemos dicho, que lo de Macri fue un error, un atoro, digamos, un atosigamiento de deuda, pero también, seamos claros, lo de la fuga de capitales es un chamullo, porque, digamos, la plata se usó para pagar deuda, para pagar déficit fiscal, y los que fugaron capitales fueron la propia gente que compraba dólar ahorro. Pero, digo, este gobierno no está presentando nada para hacer reformas y para llegar a un acuerdo, a un plan. O sea, bueno, heredaste este país. Ahora, ¿cuál es tu plan? Porque lo único que sí, pero Macri, ¿pero cuál es tu plan? Pero Macri, ¿pero cuál es tu plan? Pero Macri. Entonces digo, ¿cuál es tu plan? Controlar precios, gastar más antes de las elecciones, generar más distorsión en la economía, congelar tarifas. Emitir. Eso da certeza. Y como vos bien decías, digo, el gobierno se está dilapidando la posibilidad de generar un plan económico porque se está dilapidando la credibilidad. Y si vos no tenés credibilidad, no hay programa de estabilización que funcione. Imposible. Claro. Inseguridad jurídica, llamémosle. Claro. O sea, vos para generar un plan económico, además del plan en sí, necesitas decisión política y credibilidad. Y este gobierno no tiene ni decisión política porque uno quiere ir por un lado y otro quiere ir por el otro. Y además no tiene credibilidad. Entonces, bueno. Cambiamos de tema. Vamos a lo que mencionábamos de Feletti, los gobernadores. Bueno, viste que se anunció recientemente, mientras estábamos en el programa, que los gobernadores firmaron un acuerdo con Nación para garantizar el congelamiento de precios. Dentro de este acuerdo participaron 20 mandatarios provinciales de forma virtual. Y bueno, estaba Juan Mansur, estaba ministro del Interior Guado de Pedro, estaba Feletti, y los gobernadores se comprometieron en el corto plazo a acompañar desde las provincias las tareas de fiscalización, control y juzgamiento y sanción de las disposiciones establecidas. Vergüenza. La pregunta es, ¿el gobernador Omar Gutiérrez se encontraba, allí fue uno de los gobernadores firmantes de este acuerdo patético? Sí, te digo... Sin palabras. Firmaron 20, así que te digo los que no estuvieron. No, pará. Anabela Carrera, ¿firmó este acuerdo? Y sí. Anabela Carrera, ¿en serio me estás hablando? Y sí, porque los que no fueron... Vergonzoso. ¿Quiénes no firmaron este acuerdo? Bueno, los que no estuvieron en la reunión fueron Horacio Rodríguez Larreta, de Cava, el gobernador Juan Schiaretti de Córdoba, Alberto Rodríguez Sá de San Luis y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Esos son los 4 que no estuvieron. Ahora, Arabela Carreras es la misma, o Carrera, no sé el apellido. Es la gobernadora de Río Negro, la misma que le pidió de rodillas al jefe de seguridad, al ministro de seguridad, Aníbal Fernández, que por favor le enviara gendarmes, fuerzas de seguridad precisamente para combatir a los pseudos mapuches terroristas en Bariloche, en el Bolsón. ¿Es la misma? Sí. Bueno, ahora acá te das cuenta... Acá hay billetera, me parece. Claro, me parece que los están corriendo con la billetera. A eso iba. Lo mal que está el sistema, el federalismo, que cómo los tienen agarrados de todos lados a los gobernadores. O sea, a ver, si el gobernador no tiene responsabilidad sobre la emisión monetaria, sobre el desempeño de la inflación, sobre los precios, ¿cómo adhieres a esta locura? Porque digo, la función del gobernador es defender a su sector privado, que es el que le paga impuestos y que le hace funcionar la economía dentro de los márgenes de su provincia.
Y después te dice que te vienen a defender del poder central, el centralismo porteño. Y después se arrodillan ante todos estos delirios que plantea el gobierno nacional. Yo no puedo creer. No se puede creer. No se puede creer. Hasta donde entiendo, el Movimiento Popular Neuquino, el gobierno de Omar Gutiérrez, digamos, aparenta ser un partido que no responde, como dicen, al centralismo porteño. Ese es el discurso, centralismo ¿no? porteño, entiéndase poder ejecutivo, gobierno nacional. Uh-huh. Y firma un acuerdo para controlar precios, para sancionar. Bueno, ¿qué querés que te diga? Listo, no hablemos más. ¿Seguimos? Ya está. Vamos a hablar un poco... Si no queda otra, seguimos, dale. Esto lo mencionamos ayer, lo mencionamos hoy, pero me parece interesante destacarlo. ¿Qué es lo que aconteció en la reunión entre Juan Mansur, jefe de gabinete, y Marco Labaña, director del INDEC? Bueno, ¿qué es lo que se está abarajando aparentemente? La creación de un Consejo Federal de Comercio Interior. ¿Qué va a hacer ¿Cómo? Empecemos. COFESI sería Qué creativo que el son. Consejo Federal de Comercio Interior, claro. Más empleo público, digamos. Obviamente, viva. Bien. Sería un organismo que va a estar encargado de coordinar las acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la canasta ampliada. O sea, están los gobernadores por un lado, por el otro crean este Consejo Federal de Comercio Interior. ¿Qué es lo que aparentemente se generaría un INDEC paralelo que empezaría a medir los precios de los alimentos para cumplir el programa? O sea, ¿y para qué está el INDEC entonces? Bueno, qué sé yo. Pero guarda, tiene un aire a Moreno esto, así que veremos que estos son conjeturas, son rumores, pero dentro de poquito vamos a tener novedades. Una noticia que tiene que ver con algo local, que hoy salió en un diario local. Dice que los precios máximos, porque claro, estos soviéticos de allá, del centralismo porteño, nunca mejor dicho, te dicen cuáles van a ser los precios, la canasta en cada provincia. Porque ellos son omnipotentes, son omniscientes, ellos pueden saber todo. Entonces te dice cuáles van a ser. Bueno, a uno de los diarios locales lo que le llamaba la atención es que dice que se estima que los precios de la canasta de bienes que se congelaron, que tienen que ver con los valores neuquinos, son 5,6% más altas que las canastas de otras provincias en otras zonas del país. ¿Bien? Bien. A ver, ¿por qué me da la sensación que tiene que ver esto? Y esto es una conjetura mía, pero en realidad creo que estoy acertado. Una de las cosas que a Feletti le molestó cuando llegó, o sea, le llamó la atención y quiere corregir entre comillas, porque lo va a grabar, es lo que ellos utilizan el siguiente indicador. Del salario promedio privado, en blanco, ¿no? El salario formal promedio de un trabajador promedio. Sí. ¿Qué porcentaje de ese salario destinas a comprar la canasta básica de Sí, por ¿okay? supuesto, la canasta bueno, básica. A ver, vos ganás 100 pesos y ellos, digamos, es como que te intervienen tu salario de algún modo y te dicen, bueno, o por lo menos... No, lo que intervienen son los precios. Intervienen los precios y te dicen, bueno, de tu salario, lo que correspondería erogar... Para la canasta básica sería tal porcentaje. Claro, lo que ve Feletti, lo que ve el gobierno, es que ese porcentaje pasó del 9% al 11%. O sea que en promedio, vos de tu salario, de ocupar el 9% de tu salario para comprar la canasta básica, pasaste a ocupar el 11% de tu salario. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es lo que quiere retrotraer la Secretaría de Comercio Interior. Bien. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, ¿por qué probablemente acá se convaliden unos precios un poquito más altos? Porque el salario promedio del sector privado en Neuquén es un poquito más alto que el resto de otras partes del país. Ahora, Feletti a mí me hace reír. Y a ver si entendí bien, porque capaz que entendí mal, porque uno, viste, después de tanta imbecilidad y de tanto atropello a la razón, viste, es como que se pierde. A ver, un jubilado de mínima, ¿cuánto gana? ¿25.000 pesos? Sí, 25.000 y pico, sí. Bueno, lo que pretende Feletti es que un 10% se destina... No, ¿por qué? Porque lo que está viendo es comparando el salario promedio del sector privado. Salario promedio no la del jubilación sector privado, mínima. ¿Ok? El salario promedio del sector privado, más o menos en términos brutos, debe estar cerca de los 80.000 pesos, una cosa así. Sí. ¿No? Bueno. Es decir, que con 7.000 pesos, según él,
Claro, vos tendrías que, la canasta básica tendría que salir, aproximada, estas son cuentas que estamos haciendo al aire, tendría que salir y bueno, unos 7.000, 8.000 pesos. Está bien, sí, bueno, Okay. Está bien. Bueno, vamos con otra. Pero esto para explicar, digo, por qué en distintas partes en distintas provincias se convalida precio más alto, más bajo. Claro, porque tiene que ver con el Hoy con 7.000 pesos no llenás un changuito. No, por supuesto. ¿Entendés? Por supuesto. Vamos a este problema que surge también de los precios controlados, distorsión en la economía. ¿Qué pasa? Mirá, los empresarios de combustible que están nucleados en la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines, SECHA sería la sigla. Bueno, en las últimas horas han denunciado que están sufriendo faltantes de combustibles en el surtidor. ¿A quién perjudica estos faltantes de combustible en el interior? ¿Cuáles son las estaciones de servicio que no tienen hace algunas horas, algunos días, abastecimiento de combustible? Son las estaciones de servicio blancas, entre comillas. ¿Qué es lo que quiere decir blancas? Es la que no son de una compañía de grande, digamos. De renombre. Claro, de renombre. Exacto. Vos fijate esto, quería dejar la reflexión. Cómo estos controles de precio hacen caer, perjudican en primera instancia a los más pequeños, a las pymes, porque son las primeras que dejan de producir, las que menos espalda tienen para bancarse todos estos controles. ¿Y qué va a hacer la Secretaría de Comercio Interior? Va a tomar cartas en el asunto y va a intervenir el mercado mayorista. Esto lo decía también Hayek, Mises en algunos libros, donde decía, mirá, vos cuando Hayek en un libro que se llama Camino de Servidumbre, dice, mirá, cuando vos te empezás a intervenir, después te terminás generando un Estado socialista, porque te genera tantas distorsiones que decís, bueno, tenemos que arreglar al minorista, pero se nos descontrola el mayorista, entonces tachás después el otro, terminás lleno de parches, ¿no? Así que bueno, y la última, si vamos rapidito para sí, vamos con la última. Como la habíamos anunciado, me parece interesante. Tiene que ver con el que se presentó el presupuesto, no sé si está presentado en la legislatura todavía, pero se anunció. El presupuesto de la provincia de Neuquén. Más o menos por arribita, ya te puedo decir que es un presupuesto que no puede ser serio. ¿Por qué no puede ser serio el presupuesto de Neuquén como el de todas las provincias? Porque tiene las pautas macrofiscales del presupuesto que presentó Guzmán. Entonces, están hechos en base a una inflación del 33%, de un dólar oficial de 131 pesos para diciembre del año 2022. Están hechos en base a estimar que la Argentina va a crecer al 4% cuando todas las consultoras privadas te están diciendo que va a crecer al 2%, como mucho. Y lo que más o menos te dice el presupuesto es que, bueno, el presupuesta a través de una falacia. Exacto, pero es lo que tienen que hacer porque si Nación dice eso, bueno, tiene que bajarla. Bueno, lo que te dice más o menos que el gobierno el año que viene prevé tener un resultado positivo, sin contar instituto, de 12.000 millones de pesos, o sea, un superávit, pero el déficit de instituto son 9.000 millones de pesos. Entonces que vos, el déficit financiero total terminaría, si todo sale bien como esto dice, terminaría en un superávit de 2.000 millones de pesos. Y el presupuesto asciende a gastos por 322.000 millones de pesos e ingresos por 310.000 millones de pesos. De ahí la diferencia, ¿no?, entre el superávit que proyecta el gobierno de Neuquén terminar el año que viene, obviamente con pautas macrofiscales muy dudosas. Gracias, Juanma. Lo escuchabas a Juan Manuel Morales destacando la agenda económica de este día. Es momento de despedirnos. 3 minutitos restan para llegar a las 18 horas. Juanma, hasta mañana. Gran programa. Hasta mañana, Kenny, doctor Manzano. Nos vemos el día de mañana. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana a las 15, entonces, aquí en La Cocina de las Noticias por Radio La Red, nos reencontraremos. Abrazo grande. Muchas gracias.